El tercer elemento de la responsabilidad es el factor de atribución. El factor de atribución no es otra cosa que el elemento a través del cual es posible imputar responsabilidad civil a un sujeto. Es como yo te atribuyo la responsabilidad. Entonces, dentro de nuestro sistema tenemos nosotros que la atribución al responsable del hecho dañoso puede basarse en factores subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos son aquellos que están citados en el inciso C del artículo 1834, que dice siempre que a sus agentes les sea imputable culpa o dolo, aunque se tratara de una simple contravención. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hablamos de responsabilidad por culpa o por dolo. Y cuando hablamos de responsabilidad objetiva, hablamos de aquellos casos, ¿recuerdan lo que decía el 1833? Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. ¿Y cuáles son esos casos? La garantía, el riesgo, la equidad, el abuso de derecho y el exceso de tolerancia entre los vecinos. Son los 5 casos que prevé nuestro código, así de manera general, ¿verdad? Aunque también podemos nosotros denominar o enumerar otros más si queremos ser un poco más potentes, pero en las clases de responsabilidad civil siempre se estudian estos 5. Los factores subjetivos son culpa, dolo. La culpa está definida en el artículo 421. ¿Se acuerdan cuando dimos la introducción a toda esta parte? Habíamos dicho que nuestro código sigue un sistema de responsabilidad que se divide en 2 grandes estatutos, pero que tiene un concepto único de culpa, que es la culpa del artículo 421, que establece que habrá culpa cuando se omitieran aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación que corresponden a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Entonces dijimos que nosotros que este concepto de culpa es un concepto flexible que siempre se adecuan al deber de diligencia de acuerdo al momento o al hecho en sí, y conforme a esa circunstancia, persona, tiempo y lugar se podría haber una exigencia mayor o menor de diligencia. Sin embargo, nosotros también vamos a encontrar, o no vamos a encontrar, mejor dicho, que el código define lo que es el dolo. El dolo, ni el dolo por incumplimiento, que más o menos nos dan el 425 al decir de incumplimiento malicioso, que tampoco es una definición, pero que nos da una pauta más o menos lo que es el incumplimiento doloso. Y el dolo extracontractual no está definido. De Gasperi sí define el dolo en el artículo 2468 de anteproyecto. Dice que habrá dolo delictivo si el acto ilícito fue ejecutado por el agente a sabiendas y con intención exclusiva de dañar a la persona o el patrimonio de otro. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de responsabilidad extracontractual? Hablamos del delito y el cuasi delito en el sistema viejo, ¿verdad? De las 4 fuentes, o el sistema cuatripartito, que después viene a agregar el quinto, que es la ley, ¿verdad? Las 5 fuentes de la obligación. Y habíamos dicho que el delito, civilmente hablando, era aquel acto que ocasionaba un daño de manera intencional. Entonces, por eso acá dice de Gasperi que el acto ilícito habrá dolo delictivo. Entonces hace alusión al acto intencional de ocasionar un daño. Entonces acá ejecutaba a sabiendas y con intención exclusiva de dañar a la persona, al patrimonio otro. O sea, acá hay un dolo directo. Sin embargo, vamos a ver, y les presento esto porque esto también es tema de polémica, que el 1724 del Código Civil y Comercial Argentino también introduce la figura del dolo eventual, y en algún momento nuestros tribunales también ya acogieron la figura del dolo eventual en un juicio de responsabilidad civil. ¿Por qué es determinante
el dolo o la culpa. Porque si el acto es culposo, la extensión del resarcimiento siempre irá únicamente hasta las consecuencias inmediatas previsibles. Las inmediatas y las inmediatas previsibles. Pero si hay intención o dolo delictivo, también podrían incorporarse las consecuencias casuales que el autor tuvo en miras al momento de realizar el hecho. Vamos a ver eso enseguida también cómo funciona. Y el 1724 habla del dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional. Hasta ahí coincide con el sistema viejo, dolo directo. Y dice seguidamente, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. O sea, cuando no hace de manera intencional, pero no hace porque no le importa. Entonces, estamos hablando más o menos de una figura de un dolo eventual y que dentro de lo que es la graduación de la responsabilidad podría tener una incidencia en cuanto a la extensión del resarcimiento. Porque cuando hay dolo, como dijimos, la extensión del resarcimiento es mayor que cuando hay simplemente culpa. Eso es determinante. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema, estamos dentro de un sistema subjetivo cuando hablamos de acto ilícito. Cuando hablamos de responsabilidad líquida estamos frente a un sistema objetivo. Después, el otro, como le dije, el sistema objetivo es en donde no importa la culpa de la gente. O sea, esta es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En este caso, no es imputable él moralmente, sino es su obligación nace por encontrarse dentro de las previsiones expresamente descritas en la ley para responder por el daño producido. En este caso, por ejemplo, como la culpa no es relevante, basta simplemente con demostrar el hecho dañoso, ¿verdad? Y demostrar que el agente o responsable se encuentra dentro del supuesto establecido en la norma. Artículos 1846, 1847, por ejemplo. Y el responsable solamente puede liberarse probando una de las causales de exhibición enumeradas en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, dice, vamos a ver acá, seguidamente dice, el que crea un peligro con su actividad, profesión, por la naturaleza de ellas o por los medios empleados responde al daño causado. Esta es la responsabilidad objetiva. Después viene la causal de exhibición, es salvo que pruebe fuerza mayor o que perjuicio fue ocasionado por culpa de la víctima o un tercer volcán de responder. Entonces, si vos estás ejecutando una actividad industrial que genera un peligro y esa actividad, ¿verdad?, produce un daño en razón de los medios empleados, entonces, independientemente de que vos tengas la culpa o no, responde por los daños. Eso es responsabilidad objetiva. La única forma que te liberas es demostrando la causal de exhibición. Esto mismo pasa con la responsabilidad por el hecho independiente, que el 1842, que el principal solamente queda exento si prueba que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito. O sea, la responsabilidad objetiva, ahí no importa si vos tomaste toda la diligencia, si vos tenías una industria que generaba una actividad riesgosa, ¿verdad?, en razón de los medios que vos empleás para ello, por más que vos tomaste todas las precauciones y esas precauciones fueron insuficientes y ocasionaron igual daño, siempre respondes, salvo que te muestres o te eximas por alguna de estas causales que están acá. Por eso ahí no importa tu diligencia, tu culpa o tu dolo, ahí lo que importa es que vos estés situado dentro del supuesto que la ley te prevé. Entonces ahí es objetiva porque el valor, porque el factor de atribución subjetivo es irrelevante, por eso le llaman objetivo. Y este es un ejemplo de responsabilidad objetiva pura, en donde por más que vos tengas diligencia, no importa, sos responsable siempre. Y incluso no podés demostrar o eximirte de responsabilidad porque la ley no te da la posibilidad de hacerlo. Y es el caso del daño causado por un animal feroz, que la ley dice que será siempre imputable al dueño guardián, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiera azotado sin culpa de ellos. O sea que en este caso es responder porque respondes, independientemente de la diligencia que tomaste, independientemente de todo. El hecho de que vos tengas contigo o bajo tu guardia un animal feroz
dentro de un lugar donde no tenés que tener, obviamente automáticamente te responsabiliza por cualquier situación de riesgo o peligro que ese animal ocasione.